antes del primer latido del universo, antes de que existiera el tiempo, antes de que la luz venciera a la oscuridad. Dios ya era. Imagina un escenario sin materia, sin galaxias, sin tierra, sin cielo. Una nada absoluta para la mente humana. Pero para Dios no era nada. Era su eternidad, su esencia, su presencia sin límites. Dios no apareció. Dios no fue creado. Dios siempre ha sido. Isaías 57:15 dice: porque así dice el alto y sublime que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Eso significa que no habita en un lugar físico. Él habita la eternidad. Él no vive en el tiempo vive dentro de él. Y aquí empieza el misterio, porque todo lo que conocemos tiene un comienzo. Tu vida tuvo un inicio. Los planetas, las estrellas, incluso el universo, todo tuvo un punto de partida. Pero Dios no. Él no emergió de la nada, porque fuera de él no hay nada. No hay espacio vacío. No hay afuera. Dios no surgió en un espacio preexistente. Él es el espacio. Él es el origen. Muchos preguntan, ¿dónde estaba Dios antes de crear el mundo? La pregunta suena lógica, pero tiene una falla. Presupone que había un antes y un dónde, pero esos conceptos no existían aún. El tiempo es una creación. El espacio es una creación. El antes es parte del tiempo. El dónde es parte del espacio. Y todo eso lo creó Él. Es por eso que cuando Moisés le preguntó a Dios cuál era su nombre, Él no respondió con un título o una descripción. Éxodo 3:14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. No yo fui, no yo seré, sino yo soy, un presente eterno. Esa es la clave. Dios no existe dentro del tiempo. Dios es. Y eso desafía nuestra lógica humana, porque estamos diseñados para entender causas, efectos, inicios y finales. Pero Dios está más allá de todo eso. Él no tiene principio, porque Él es el principio. No tiene fin, porque no puede terminar lo que nunca comenzó. En la eternidad no hay relojes, no hay fechas, no hay pasado ni futuro. Solo hay presencia. Presencia eterna, presencia viva. Y allí, en esa eternidad, antes de ángeles, antes de arcángeles, antes del Edén, ya latía el corazón del Creador. Cuando pensamos en existir, pensamos en depender. Tú existes porque naciste. Tu casa existe porque alguien la construyó. El árbol existe porque una semilla fue plantada. Pero Dios no depende de nada para existir. Él no necesita oxígeno, ni luz, ni agua, ni un cuerpo físico. Dios no es una energía que surgió de un campo cuántico. No es una fuerza que brotó del caos. Él es una existencia plena, completa, autosuficiente. En teología, esto se llama aceidad. Dios existe por sí mismo. No fue causado, no fue encendido, no fue activado. Juan 1:1 lo confirma. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Antes del principio ya era. Y eso rompe todo lo que creemos saber. Porque nos cuesta entender que algo, o mejor dicho, alguien, pueda existir sin origen, sin causa, sin inicio. Pero Dios es precisamente eso, la causa sin causa, el motor sin motor, la existencia absoluta. Cuando la Biblia dice que Él es el Alfa y la Omega, Apocalipsis 22:13, no está diciendo que Él tiene un principio y un fin, sino que Él está antes del principio y después del fin. Él lo abarca todo. Él lo trasciende todo. Mientras el universo se expande, mientras los científicos calculan el tiempo desde el Big Bang, Dios no se altera, no cambia, no envejece. Él es inmutable, eterno. Y aún así, ese Dios inmenso, incomprensible, decidió revelarse. No tenía por qué hacerlo. No le faltaba nada. No estaba solo. No necesitaba compañía ni adoración. Pero aún así quiso crear, no por necesidad, sino por amor. Porque su esencia es amar, es dar, es manifestar su gloria. Y en esa eternidad perfecta, sin relojes, sin galaxias, sin humanidad, nació una intención divina: crear un mundo que pudiera conocerle. Un mundo que pudiera preguntarse, ¿qué había antes de Dios? Y Él, con ternura, susurra desde la eternidad: yo soy, siempre he sido, y siempre seré. Muchos piensan que la creación fue un impulso divino, una chispa espontánea en medio de la eternidad. Pero no fue así. Dios no improvisa, Dios no reacciona, Dios planea. Efesios 1:4 dice: Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Eso significa que antes del Génesis ya había propósito. Antes de que Adán respirara, antes de que el polvo se transformara en vida, tú ya eras parte del plan. Antes de que dijera hágase la luz, Dios ya había visto el final desde el principio. No creó el universo y luego pensó qué hacer con él. Ya todo estaba escrito. Dios no solo creó el tiempo, diseñó la historia,
La caída del hombre no fue una sorpresa. La cruz no fue un plan de emergencia. El sacrificio del Hijo fue concebido antes de todo. Apocalipsis 13:8 lo llama el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Eso nos revela algo inmenso. Antes de que el pecado existiera, ya existía la redención. Antes de que el hombre fallara, ya había gracia. ¿Puedes imaginarlo? En ese estado eterno, antes de la materia, antes del universo observable, Dios ya había diseñado la historia de tu salvación. Eso es lo que hace tan especial su amor. No nace de la necesidad, no depende de tus obras, no responde a tus acciones. Es un amor que te antecede, que te conoce antes de que tú existas, que te ama antes de que puedas fallar. Y ese amor fue el motor detrás del hágase. Fue el impulso eterno que encendió el tiempo, que dio origen a la luz, que pintó los cielos y que sopló vida en la humanidad. Antes de la creación, existía una voluntad perfecta, un plan divino, una historia completa, esperando el momento exacto para comenzar. Y cuando ese instante llegó, cuando la eternidad tocó el tiempo, el universo nació, y con él, la posibilidad de conocerte. No fue casualidad, fue un plan eterno, escrito con amor, desde antes del tiempo mismo, antes de que existieran los cielos, antes de que el universo desplegara su vastedad. Dios ya reinaba, no necesitaba un trono físico, no requería de ángeles que lo adoraran. Dios no se convirtió en rey, Él siempre ha sido rey. Salmo 93:2 dice, tu trono está firme desde entonces, tú eres eternamente. ¿Qué significa eso? Que su autoridad no surgió con la creación. Su gobierno no comenzó cuando formó los cielos. Su trono ya existía antes del cielo. Pero ¿dónde estaba ese trono? No en un espacio físico, no en un palacio de oro flotando en alguna dimensión. Su trono es su soberanía. Su trono es su dominio eterno sobre todo lo que fue, lo que es y lo que será. Porque Dios no necesita un lugar para ser quien es. Él llena todo lugar. Aun cuando nada existía, ya era supremo, ya era santo, ya era digno de gloria. Y entonces por amor, decidió extender su gloria, no porque le faltara adoración, sino porque quería compartir su esplendor. Y así creó a los ángeles, seres celestiales diseñados para la adoración, no porque Él necesitara halagos, sino porque la adoración verdadera es el reflejo de la revelación. Cuando alguien ve a Dios como Él es, no puede hacer otra cosa que adorar. Isaías 6:1-3 describe una visión poderosa. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y los serafines decían, Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Pero ese trono que Isaías vio no fue creado, solo fue revelado. Dios no necesita que el hombre lo reconozca para ser rey. Él lo es y lo será, aunque nadie lo nombre. Y eso nos lleva a algo más profundo. Su autoridad no depende del universo. El universo depende de su autoridad. Antes de la ley, Él era justicia. Antes de la gracia, Él era amor. Antes del juicio, Él era verdad. Nada le dio poder. Él es el poder. Y ese poder no oprime, sino que sostiene. No condena, sino que salva. Su trono es eterno. Su reino es indestructible. Y su voluntad, perfecta. Por eso cuando tú oras, no hablas con un ser etéreo sin rostro. Hablas con el Rey que existía antes de todo. Con el Creador que ya tenía un trono. Incluso antes de que existiera el cielo, en el principio no hubo una explosión. Hubo una voz. No fue el azar el que formó las galaxias. Fue una palabra viva, una palabra con poder creador. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Así comenzó todo. Pero detente un momento. Esa fue la primera palabra audible del tiempo, pero no fue la primera palabra de Dios, porque su voz no comenzó cuando habló. Su voz es eterna, como lo es Él. Antes de que el sonido existiera, ya existía su palabra. Juan 1:1 lo afirma. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el verso 14 añade, ya que el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Esa palabra eterna es Cristo, antes del universo, antes de la luz, antes del espacio. Ya estaba el Hijo. No fue creado, no fue formado. Siempre ha sido uno con el Padre. Cristo no apareció en Belén. Cristo se manifestó en Belén, pero ya existía desde siempre. Ya reinaba. Ya compartía gloria con el Padre en la eternidad. Colosenses 1:16-17 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Eso significa que todo lo que ves fue formado por medio de Él. La voz que dijo sea la luz es la misma que sanó al leproso, la misma que calmó la tormenta,
la misma que dijo en la cruz, consumado es. La voz eterna, antes de que el universo escuchara algo, ya resonaba en la eternidad el sonido de la gloria de Dios. Y esa voz no ha cesado. Sigue hablando, sigue llamando, sigue creando vida donde solo hay caos. Esa voz que creó todo, hoy te llama por tu nombre y te dice, no fuiste un accidente, fuiste un pensamiento eterno. Fuiste una palabra en mi corazón, antes de que el mundo fuera formado, antes de que el primer ser humano respirara, antes de que Adán abriera los ojos en el Edén, ya existía en el corazón de Dios el deseo de comunión. Dios no creó al hombre por soledad. Dios no sufre de vacío. Dios no necesita compañía. Dentro de la eternidad, ya existía una relación perfecta. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una unidad eterna. Un amor mutuo e indivisible. Juan 17:24 revela una verdad profunda. Jesús dice al Padre, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Eso significa que antes de todo, ya existía el amor. Un amor perfecto, completo, eterno. No un amor humano condicionado, sino un amor que no tiene principio ni fin. Un amor tan puro, tan fuerte, que decidió crear seres con la capacidad de elegir amar también. Y así naciste tú, no como un producto del azar, sino como un proyecto divino, con un solo propósito, ser amado y amar a Dios. Por eso cuando el Señor formó al hombre, no lo habló como con el resto de la creación, lo formó con sus propias manos, y luego sopló en él aliento de vida. No solo vida física, sino una conexión directa con su espíritu. Desde antes del principio, Dios ya había imaginado caminar contigo, ya había pensado en tu risa, en tu historia, en tu nombre, en cada uno de tus días. Tú no apareciste en la mente de Dios cuando naciste, tú siempre estuviste en su eternidad. Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí. ¿Lo entiendes? Antes de que tus padres supieran que ibas a nacer, ya Dios te conocía, ya te veía, ya te amaba. Y cuando el tiempo fue creado, Él puso tu existencia dentro de Él. Te colocó en esta generación, con un propósito, con una identidad eterna. No eres casualidad, eres intención eterna de un Dios que te soñó antes de que el mundo existiera. Mucho antes de que el pecado tocara la creación, mucho antes de que la serpiente hablara, ya Dios había preparado la esperanza. Dios no fue sorprendido por la caída del hombre. No dijo, ¿y ahora qué hago? Porque Él es omnisciente. Él lo sabía. Y aún así, decidió crear. ¿Sabes lo que eso significa? Que Dios conocía tu pecado y aún así te amó. Conocía tus errores, tus caídas, tus pensamientos más oscuros. Y aún así dijo, vale la pena. Pero Pedro 1:20 dice, Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de que existiera el problema, ya existía la solución. Dios no actúa por reacción, Dios actúa por propósito. Cuando creó el árbol del conocimiento del bien y del mal, ya había un plan redentor. Cuando Adán cayó, ya había un cordero preparado. Cuando el hombre pecó, el cielo no se alarmó. El cielo activó el plan eterno, el dolor que hoy existe en el mundo, la maldad, las guerras, las enfermedades, todo eso, Dios ya lo había previsto. Y también había previsto la esperanza, porque en medio de la oscuridad, su luz sigue brillando. Y aunque el hombre se escondió en el huerto, Dios salió a buscarlo. Desde ese momento, la eternidad comenzó su obra redentora, a través de Noé, Abraham, Moisés, David, y finalmente a través del Hijo Eterno, Jesucristo. No fue casualidad, no fue improvisado. Todo estaba escrito antes del tiempo, antes de la caída. Ya existía la cruz. Y esa cruz no fue solo para redimir el pasado, fue para abrir el futuro, fue para que tú y yo, en este tiempo, tengamos acceso a esa esperanza eterna. Porque así como Dios fue antes del pecado, también será después de la restauración final. Y todo lo que el enemigo destruyó, Dios lo restaurará, porque la esperanza que Él dio no tiene fecha de vencimiento. Antes de que existiera el juicio, antes de que se hablara de condena, antes de que existiera el infierno, ya existía la misericordia de Dios. Sí, Dios es justo. Sí, Dios es santo. Pero antes de que su justicia se manifestara en castigo, su corazón ya ardía en compasión. Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. ¿Y sabes qué significa eso? Que su misericordia no nació cuando tú pecaste. Su misericordia ya existía antes de que el pecado entrara al mundo. El juicio es la consecuencia del rechazo, pero la misericordia es una invitación constante. Antes de que la humanidad mereciera el castigo, Dios ya había extendido su perdón.
Antes de que existiera el infierno como destino de los rebeldes, Dios ya había preparado una puerta abierta hacia el cielo, porque el deseo de Dios nunca fue condenar, fue salvar. 2 Pedro 3:9 lo dice claro. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Te das cuenta? El juicio no es su primer lenguaje. El juicio no es su respuesta favorita. Su voz preferida es la de la gracia. Es la del Padre que espera, que busca, que perdona una y otra vez. Antes de que existieran las leyes, ya existía la compasión. Antes de que el hombre construyera altares, ya el cielo estaba abierto para todo aquel que buscara a Dios con sinceridad. Y aunque el juicio vendrá, aunque la justicia se cumplirá, la misericordia sigue siendo más antigua y más profunda, porque incluso en el día final, cuando se abran los libros, también se abrirá uno más, el libro de la vida, y allí estarán escritos los nombres de los que creyeron, de los que se arrepintieron, de los que aceptaron la misericordia eterna que fue dada antes de que todo existiera. El mundo habla del fin como si fuera el cierre definitivo, como si después del último suspiro todo se apagara. Pero para Dios el fin es solo el principio de la plenitud. Antes de que el hombre conociera el tiempo, antes de que se escribieran los primeros capítulos de la historia, ya Dios había establecido un final glorioso. No un final triste, no una tragedia universal, sino un desenlace lleno de redención, restauración y gloria eterna. Romanos 8:18 lo dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa gloria no es nueva, no será una creación futura. Esa gloria ya existía antes del universo, ya brillaba antes de los cielos y la tierra, ya era parte del ser de Dios. Porque la gloria no es un evento, es una persona, y esa persona es Cristo. Colosenses 1:27 dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esa esperanza no es temporal, no es frágil, no depende de lo que pase en la tierra. Es una promesa eterna que precede al tiempo. Antes de que el pecado llegara, la gloria ya lo había vencido. Antes de que el mundo se desordenara, la gloria ya lo esperaba en la restauración. Porque el plan de Dios no termina con destrucción, termina con la eternidad redimida, con cielos nuevos y tierra nueva, donde Dios habitará con su pueblo para siempre. Apocalipsis 21:3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Antes del fin, ya Dios había preparado la eternidad contigo, ya había reservado un lugar, ya había soñado un reencuentro, ya había escrito el último capítulo, y lo tituló Gloria, una gloria que no se puede apagar, que no se puede destruir, que no se puede entender completamente desde aquí, pero que arde ya dentro de ti, como una llama viva que te dice: no temas, lo mejor no está detrás, está por venir. Al final de todas las preguntas, cuando las palabras humanas se agotan y el entendimiento llega a su límite, solo queda una respuesta. Antes de todo, Dios. No hay más allá de Él, no hay detrás de Él, no hay antes de Él. Dios no es una parte del tiempo, Él es el origen. Dios no está en el universo está en Él. Él es autoexistente, eterno, infinito, y aún así, personal, cercano, íntimo. Él trasciende la lógica, pero se deja conocer en lo sencillo. Él habita la eternidad, pero entra a tu habitación cuando le hablas en oración. No podemos medirlo, no podemos encerrarlo en teología ni ciencia. Solo podemos creer, adorar y rendirnos. Él es el Dios de Abraham, de Moisés, de David, y también el tuyo. El que vio tus días antes de que existieran. El que te pensó en la eternidad. El que te llamó por nombre antes de que tus labios aprendieran a hablar. Salmo 92 lo dice con claridad divina. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Eso es lo que le da sentido a todo. No el principio del Big Bang, no la expansión del universo, sino el simple y eterno hecho de que Dios es. Él es la respuesta a lo que no entendemos. Es la raíz de todo lo bueno. Es la voz que formó los cielos. Es el Padre que nunca deja de amar. Es el Rey que nunca deja de reinar. Es el Salvador que venció la muerte antes de que existiera el pecado. Y lo más asombroso es que ese Dios, el eterno, el invisible, el que habita en luz inaccesible, te escogió, no porque seas perfecto, sino porque su amor es eterno. Así que la próxima vez que alguien te pregunte ¿qué había antes de Dios?, respóndele con fe, con certeza, con humildad: nada, solo Él. Y con eso
era suficiente. Si esta historia tocó tu corazón, si en algún momento sentiste que Dios te habló, no dejes que este mensaje se quede en un simple video. Haz algo con lo que sentiste. Busca a Dios, no solo con palabras, sino con todo tu ser. Él te amó antes de que existieras. Y hoy te está llamando. Tómate un momento para orar. Habla con Él, aunque no entiendas todo, aunque no tengas las palabras correctas. Él ya conoce tu corazón. Abre la Biblia. Allí está escrita la historia que comenzó antes del tiempo y que incluye tu nombre. Y si este mensaje bendijo tu vida, compártelo. Tal vez alguien más necesita recordar que antes de todo, ya era amado por Dios. Déjame en los comentarios qué parte de esta serie más tocó tu corazón. Te leo, oro por ti y juntos seguimos caminando en esta fe que inspira. Y recuerda, el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.